No digas, ¿no? en base a sus instrucciones. Así es que, así, para que esté clarinete, O sea, amigo Gonzalo. el presidente, ¿con quién Ya, cuenta en la está aquí. asamblea? Buenos días. Buenos Don días. Francisco, buenos días. Gusto en Yo verle nuevamente. les hice un pedido y agradezco mucho pues que podamos empezar a la hora acordada. Buenos días a todos. Por el contrario, Francisco, gracias por atendernos. A ver, primero me gustaría conocer la impresión que tiene Francisco Bustamante luego de haber concluido las mesas en la presidencia, donde usted también estuvo presente. Y cuando ya hoy es 25 de noviembre, ¿qué lectura está teniendo Francisco Bustamante del debate sobre el proyecto de ley de la Caja de Seguro Social? Que hay mucho desconocimiento, que el gobierno no ha hecho bien el caso, no lo ha presentado adecuadamente a la ciudadanía, que eso ha dejado un espacio abierto para que los grupos que se oponen a todo, con sus agendas propias, dominen la escena. La prueba está que de las 500 y tantas personas que están anotadas, si tú buscas los nombres, la inmensa mayoría son de los mismos organizados, los mismos organismos que se oponen. El gobierno creo que no tiene una estrategia clara de comunicación sobre este tema. Creo que la ley merece algunos ajustes, puede ser discutida, puede ser mejorada. Lamentablemente ha quedado solamente 3 personas, que son los 2 ministros y el director de la Caja, y no veo el respaldo del Estado, salvo las conferencias que ahora se están haciendo en la tarde, que en 20 minutos tú no puedes contrarrestar 5 o 6 horas de inexactitudes, que son las que está filtrando por las redes, que la gente empieza aparentemente a tomar conciencia de la gravedad del problema y que nadie quiere asumir los costos. Esa es mi lectura y que, bueno, es lo que te puedo decir. Claro, ahora, señor Bustamante, yo le pregunto, tomando en cuenta esa realidad que básicamente nos trae a colación esa fotografía, es ¿en qué se debe enfocar el Ejecutivo? Usted dice, hay unas fallas de comunicación del Ejecutivo frente al proyecto que ellos impulsan. Entonces, le traslado la duda. ¿En qué se tiene que enfocar? Primero que nada, hay que destacar la urgencia de tomar una decisión. Hacerle ver que la realidad del país no es lo que todo el mundo está esperando, cosa que la gente sabe, pero el Estado no lo dice, y no lo puede decir el ministro Chapman. El ministro Chapman, el trabajo de él es decir que todo está bien, porque donde el rector de las finanzas públicas dice que las cosas están mal, se ponen peor. ¿Me explico? Entonces, sí, porque la economía es esencialmente emotiva. Entonces, si Chapman dice, esto está jodido, pues entonces dice, está peor, puede decir la gente. Entonces, tiene que decir que sí, que hay perspectiva y ese es su trabajo y lo está haciendo bien. Pero yo creo que el resto tenemos que insistir, y yo creo que aquí le toca buena parte de la Caja y al equipo de comunicaciones del Estado aclararle a la ciudadanía la realidad de la situación, cosa que yo he venido haciendo desde hace 3 años como Cassandra, que nadie le hace caso, explicándole que esto nos va a costar a todos, lo vamos a pagar de una manera u otra, no diciendo este pedacito para ti, este pedacito para ti, no, nos va a caer a todos y sobre todo a los ciudadanos. Yo creo que hacer conciencia de que eso es un tránsito inevitable que tenemos que asumir, ¿no? Yo creo que por ahí yo tendría que hacerlo. Después, yo tendría que estar en cuáles son las bondades de la ley y las limitaciones de la ley. Porque, por ejemplo, dice, es que una pensión de 265 no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente, pero es mejor que nada. Otras cosas que habría que aclarar y se está hablando es que la Caja del Seguro Social es una entidad pública. No, la Caja del Seguro Social es una entidad privada. Los fondos que hay ahí no son del gobierno, son de los asegurados. Son dineros privados en un fideicomiso que administra el Estado. ¿Cómo explicarle esto a la población? ¿Cómo decirle a la población, mira, es que este dinero es de ustedes, nosotros lo estamos administrando, pero al final son ustedes los que lo van a tomar o lo van a mantener? El gobierno tiene que justificar por qué tiene que mejorar la estructura del gobierno. Se ha criticado mucho los poderes que se le da al director. Yo creo que son necesarios. Yo siempre vengo diciendo que un director
el más brillante del mundo, tú lo pones con las restricciones que tiene la ley, que solamente puede hacer lo que la ley te dice, y lo que te dice la ley que puede hacer es muy poco, pues entonces es muy difícil tú vas a poder hacer los cambios que necesitamos en una entidad como la que hay, ¿no? Entonces yo diría que eso es, uno, tiene que resaltar que es una situación crítica del país frente al problema. Dos, de que nos va a costar. Y tres, cuáles son los aspectos que mejoran la situación actual que tenemos en este momento con la actual ley. Yo diría, por ahí diría el camino para que empecemos a ponderar con calma, que como yo digo, esta no es una ley perfecta, es una ley posible, que se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar. Y bueno, es lo que yo diría que Ahora, tendremos que hacer. señor Bustamante, le consulto. Usted ha mencionado que es una ley que sin duda alguna se puede mejorar, que hay algunas cosas que se pueden cambiar, incluso formas en cómo están escritas algunos de los artículos de la ley. ¿Usted qué cambiaría? Mira, uno de los aspectos que más criticado ha sido es que se privatizan los fondos a través de la contratación de administradoras de pensión. Yo creo que ese artículo puede refrasearse y explicarle a la población de que si tú entras en un mercado sofisticado donde existen reglas de operación, tú tienes que trabajar sobre las reglas de operación que tiene ese mercado, como hace el CIACAP y como hace el PRA. Entonces, ese artículo yo lo reorganizaría totalmente como está redactado, se presta confusión, de verdad que se presta bastante a confusión. Hay otro artículo que dice que cuando una persona muere, la pensión, el capital del difunto se convierte en una pensión para la viuda. Yo daría la opción. Si la persona murió, aquí hay este capital, la viuda decide, lo tomo o me lo llevo como una pensión. ¿Ves? Ese, por ejemplo, es uno. Hay otro que dice que el Estado panameño la caja pudiera tomar el 75% de sus recursos y financiar al Estado. Eso genera cierta suspicacia. Si es así, entonces el Estado va a tomar la plata del seguro y después la va a volver a gastar en el seguro o va a usarla para otras cosas. Entonces, digo, pero yo creo que eso no es malo. ¿Por qué? Porque los papeles del seguro, del gobierno, son los que están dando mejor rendimiento. Pero yo reduciría ese margen en un 50% como está en la ley de hoy, no el 75%, por ejemplo, es cosa que yo haría. Y como yo le dije el otro día al vocero, yo creo que ya no me van a seguir invitando a hablar. Yo habría ido mucho más lejos de lo que tiene la ley. Yo habría puesto, si se mantiene la figura de que la caja maneja los dos brazos, el financiero y el médico, yo crearía dos subdirecciones, no una sola. ¿Por qué? Porque es mucho trabajo para una persona y un subdirector que muchas veces el director lo tiene ahí congelado porque el tipo anda con una motosierra viendo cómo lo tumba la silla. Sí. Entonces, pues tendría que poner dos subdirectores de la confianza de él. Y otra cosa que yo tendría que buscar es una plena autonomía de la institución. Yo creo que está bien que a la junta directiva se le pida cuentas. ¿Ve? Yo no me opongo a que la junta directiva esté los tres principales accionistas que son el Estado, los trabajadores y los empresarios. Pero yo subiría la dieta, aunque a la gente le parece extraño. Una dieta de $100 por reunión, una reunión ordinaria al mes. Cualquier persona que tenga talento, conocimiento, que tenga cotización de mercado, no se va a sentar 3 horas por $100 a discutir cosas, sobre todo cuando lo que le traen son problemas de que se perdieron unas alitas de pollo o unos gatos hicieron de la suya en un ducto o que falta una silla de ruedas en una policlínica o que le está cayendo agua a un cuarto. O sea, ese tipo de cosas no son materia de una junta directiva. Entonces yo tendría que poner una mejor dieta para que los talentos que tienen estos organismos, porque todos tienen talento, les interese ir a dedicar un tiempo de su vida sin que les cueste a ellos apoyarlo. En fin, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Lo que yo sí creo que no se puede hacer es fusionar los sistemas. No se puede hacer. Yo los venía escuchando a ustedes decían que qué pasa si no se aprueba la ley. Mira, el gobierno del señor Molino puede perfectamente decir, eso es lo que ustedes quieren, fusionenlo. Yo me voy
pero el problema se los deja a ustedes. ¿Qué es lo que están pidiendo los organismos que piden la fusión del sistema? El argumento es terrible. Bueno, es que dentro de 14 años todavía tenemos tiempo. Bueno, es lo que se ha venido pasando en los últimos 20 años. Ya el tiempo se acabó. Eso sería así, pues, así, disparando la cintura los Ahora, cambios que yo... don Francisco, en uno de los temas que percibo está tomando un poco más de fuerza también en estos últimos días, es el 3% de incremento en la cuota patronal. Y veo incluso a los gremios empresariales haciendo un mayor activismo en contra del tema. Y hay quienes dicen, entre otros aquí mi compañero Gonzalo, que eso va a generar desempleo, eso va a generar hasta inflación, etcétera. ¿Por dónde agarramos esto? Mira, cuando yo fui subdirector en enero del 2020, nosotros hicimos una propuesta, hicimos todos los escenarios que había jugando con todas las paramétricas. Y en todos los escenarios, jugando las paramétricas, lo único que variaba era cuánto tenía que poner el gobierno para cubrir el déficit. Déficit hay, es inevitable. ¿Ok? Por la naturaleza del sistema, un sistema cerrado, que aumentan los beneficiarios y disminuyen los cotizantes. El déficit se proyecta hacia adelante a seguir creciendo. Entonces, nosotros empezamos a ver, bueno, ¿cuánto necesita el gobierno? Tanto. ¿Cómo lo consigue? ¿Cómo financia el gobierno ese déficit sin tocar el nivel de gasto corriente que ya tenía? Entonces hicimos varios ejercicios. Calculamos exactamente un 3% de aumento en la cuota patronal o un 3% en el ITBM. ¿Qué decían los números? Con las recaudaciones que había en aquel momento. Que el ITBM daba más recaudación, pero creo que casi el triple, que lo que daba el 3% patronal. ¿Qué pasa con el 3% patronal? Desde el punto de vista del impacto en el déficit es menor la recaudación, pero sí tiene los agravantes de que un incremento en la cuota patronal era un incentivo en primera instancia a la evasión. Los patrones se iban en un país donde muchas empresas evaden de común acuerdo trabajadores y empleadores, ojo, en un escenario de esa naturaleza, pues iba a incentivar la evasión, era en primer lugar. En segundo lugar, podía afectar el nivel de empleo, porque es un costo de producción. Pero lo que a mí más me preocupaba, a pesar de esas cosas, es que un costo de producción se traslada. En Panamá no se trabaja con la curva de costos marginales, sino con lo que llaman los economistas markup. Tú le cargas un porcentaje. Si esto me vale 3, lo multiplico por 3 y lo traspaso en 9. Ese 3 de aumento 3 por 3 que yo le pongo, están mis costos, mi depreciación, mi financiamiento bancario, mis utilidades. ¿Me explico? ¿Qué pasa si tú subes el costo de la mano de obra en un momento dado? Porque el aumento del 3% es un aumento de costo de mano de obra, lo traslada al siguiente nivel. Ese lo traslada al siguiente nivel. Y en cada nivel lo van multiplicando. No es que lo van sumando, lo van multiplicando. El impacto al final en el nivel de precios va a ser tal vez mayor que 3 puntos del IBM. Ahí no termina la película. ¿Qué pasa si el productor no puede traspasar el 3%? Va a despedir gente, va a dejar de ofrecer el producto y va a haber escasez. ¿Y qué pasa cuando hay escasez de un producto, de un servicio? Igual sube el precio. Entonces, esa es la coyuntura que yo veo. Si me voy por el lado del ITBM, ¿qué pasa? El ITBM tiene una característica. Ese 3% lo han puesto para todas las empresas. ¿Qué sucede ahora mismo? Que están exonerados del 3% los gastos de educación, los gastos médicos, los medicamentos y los alimentos. Si tú le metes un 3% a todo eso que en el ITBM está exonerado, va a tener aumento de precio. O va a tener disminución de la oferta, que igual aumenta el precio por escasez. Entonces, el impacto final en los precios, en mi opinión, es muy probablemente más alto si tú pones un impuesto de 3% en la producción que un 3% de puesto en el ITBM. Lo irónico de esto es que quienes más pedían el aumento al costo de producción eran los trabajadores organizados
protegidos, poniendo en riesgo justamente la posición de empleo de los propios trabajadores por esta consecuencia de un aumento en los costos de producción. Bien, fíjese, estoy buscando aquí una opinión que creo que, sí, creo no, da un colega economista suyo, don Ernesto Bazán. No sé si ha tenido oportunidad de leerla. Y a mí me llamó la atención porque sí reconozco que han habido algunas intervenciones cantinflescas en la Asamblea, pero creo que también han habido otras con bastante rigor, con bastante seriedad, y algunas otras hasta con propuestas. A mí me llama la atención que el doctor Ernesto Bazán dice que el proyecto es insostenible, porque no solamente no mejora el sistema actual, sino que lo agrava. Yo me he quedado con lo de lo insostenible, don Francisco Bustamante, porque cuando a mí me dicen que hay que sacar 300 millones de los remanentes del canal y en lugar de meterlo al fondo de ahorro, se meten al seguro. Cuando me dicen que hay que mejorar la recaudación para buscar esos 960 millones, o sea, todo eso me está demostrando lo insostenible que es no la propuesta, el sistema. Y aquí lo que parece, y a ver si usted nos pudiera dar en una píldora, una vez más, porque ya usted lo ha explicado alguna vez en anteriores oportunidades, ¿por qué es insostenible tal como está el sistema? El sistema es insostenible por varias razones. La primera razón, creo que ya lo adelantamos, tenemos el sistema actual. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Bazán. Yo lo leí muy rápidamente esta mañana y hay cosas ahí que para mí son imprecisiones. Y si yo sumo todos los aumentos de impuestos que él propone, son mucho más altos que el 3% de los trabajadores. Y puede tener el mismo efecto en el desempleo y puede tener el mismo efecto de inflación que el 3%. ¿Ok? Así que Bazán es financiero, es muy buen financiero, él no es macroeconomista, ¿no? Entonces, volviendo, ¿por qué es insostenible el sistema actual? El sistema actual es insostenible porque tenemos una población en el sistema de beneficio definido cada vez más pequeña porque no entran nuevas personas y más creciente porque abajo son más los beneficiarios. Esa es la primera condición. La segunda condición que tenemos es que las expectativas de vida de la población panameña cada vez son más crecientes y la tasa de natalidad que reemplaza a lo que vamos envejeciendo cada vez es menor. Y eso tiene que ver exactamente con el otro sistema, el sistema de mixto de capitalización individual. Y ahí voy a hablar un poquito de la tasa de natalidad. Este fue un trabajo que hice hace muchos años que me lo pidió un amigo mío que era ministro sobre el tema de cómo mejorar la atención a las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas en Panamá tienen la mayor tasa de crecimiento de natalidad. Ellos tienen, cuando tú tienes que la tasa nacional es del 2%, la de ellos 3.4, 3.6, casi el doble de la nacional. Y de ellos están dentro del promedio nacional. Tú puedes decir que el resto de la tasa de crecimiento de la población panameña puede estar en 1.5, 1.8. O sea, lo que quiero decirte es que el peso del crecimiento poblacional, que ya es bajo, se está dando en la población que no contribuye al sistema, sino que más bien es vulnerable y que el sistema tiene que apoyarlo. Entonces, el sistema panameño tiene una crisis, y en eso coincido yo con Bazán. Tenemos una crisis nacional de necesidades con un nivel de endeudamiento intolerable y con una asamblea totalmente ciega y sorda que exigió un presupuesto totalmente inviable, como el que tenemos. Estamos todos viendo que el agua se hunde, pero nadie está viendo que el agua le está tocando a las rodillas, pero que está viendo que al otro le está tocando los pies. Aquí hay una Entonces, dígame. Puede terminar su idea. Entonces, lo que estamos viendo nosotros es una sociedad que está en negación absoluta de los problemas que tenemos, que son resolvibles. La otra cosa que tengo que decir es que el país tiene opciones, pero nos estamos desgastando en una discusión de un tema que tenemos que tomarnos ese trago amargo
y dedicarnos a las cosas que nos pueden sacar adelante. Yo te doy, por ejemplo, cosas que el gobierno no ha dicho. Aquí se habla de que se le dieron 2.000 millones de dólares en exoneraciones a unos hoteles, pero realmente lo que había era que el gobierno le devolvía con unos certificados el costo de los impuestos que tenían. Era un subsidio del gobierno hacia ellos, ellos podían hacer con eso lo que querían y no pagar impuestos. Ya está hecho, ya es ley. Los que lo tienen son derechos adquiridos. Tú no se lo puedes quitar sin violentar, vulnerar el Estado de Derecho. Pero tú le puedes decir, señores, ustedes no me empiezan a ejecutar esas concesiones En tanto tiempo, así es. se las elimino. Entonces tú vas a hacer, pues, esa es la manera más sencilla de acabar con esas exoneraciones que tú diste y exenciones tributarias que diste. Las acaba. Panamá es signataria de la OECD. La OECD, hay un impuesto que se llama el impuesto mínimo uniforme a todas las zonas, esta que tenemos nosotros como las zonas de nosotros, del 15%. Panamá lo firmó. Ejércelo, cóbralo. ¿Me explico? Empecemos a recaudar los fondos donde debemos tenerlos, porque necesitamos solventar un Estado. No es, la caja es un ejemplo del problema nacional. Entonces digo, sí, definitivamente Bazán tiene algunos puntos. Coincido con él que fusionar los programas. Él habla del mixto, no, es que todos los dineros de la caja son privados, inclusive los de beneficios definidos. Todos son privados, no, no es plata del gobierno, es plata de los que la han puesto ahí. Coincido con él de que tú no puedes tener una entidad que maneja tal cantidad de plata sin una supervisión externa. Ayer lo dije en un programa en la televisión, no puede ser, no puede, eso te necesita mecanismos de gobernanza mucho más firmes y más especializados de los que tiene. ¿Ves? Entonces, sí, es insostenible el sistema por las características poblacionales que, de nuevo, los detractores del sistema se niegan. El modelo que presenta el gobierno está sincerando los números. El gobierno, con eso que está diciendo, el gobierno reconoce que le debe a la ciudadanía 70.000 millones de dólares actuariales de ese fondo y lo va a poner en su presupuesto. ¿Cómo lo financias? Aquí hay un No hay oyente. otra forma de financiarlo que con impuestos o con mayor eficiencia en el gasto público. Es la forma como tú puedes balancear un modelo que es insostenible como lo que. Hay un oyente que le hace una pregunta, si le pudiera ayudar con la interpretación en las redes sociales con respecto al cálculo de la pensión, si es la correcta. Por ejemplo, el tipo C puede pasar de 2.500 a menos de $800 mensuales. A ver, el tipo C se refiere a cuál tipo. Hay 4 pensiones. Al mixto se está refiriendo. El mixto, bueno, el mixto, yo le tengo una buena noticia. ¿Qué sucede en el mixto? En el mixto, la persona que tenga el mixto tiene que los primeros $500 que él gana, el 100% de eso va a un fondo de beneficio definido que va a tener los mismos problemas que tiene el actual de los que están fuera del mixto. Y la parte que le queda va a su capitalización individual. Cuando el salario promedio está alrededor de los $700, $800, es muy poco lo que está capitalizando a su favor. En el modelo actual, eso le da, en el mejor de los casos, una pensión como del 40%, que es una de las críticas que se le ha hecho al mixto, de que la pensión que garantiza es menor que la del beneficio individual, que además tampoco tiene plata. Es mejor 40% de algo que el 60% de nada. Pero eso no lo ven los críticos. Ok, vamos al modelo a la pregunta del oyente. Con el nuevo sistema, ¿qué es lo que está diciendo el gobierno? Yo voy a emitir un bono de reconocimiento de todo lo que tú pusiste en esa bolsa común que se llama el beneficio definido del mixto y te lo voy a sumar a tus aportes personales que tú tienes. Entonces, si tú tienes 10 años cotizando, y vamos a poner que son $800 lo que tú tienes cotizando, a esos $300 se le va a sumar todo lo que generó el que estaba en el mixto y automáticamente tu cotización personal se va a proyectar hacia el alza. Ese es un elemento. ¿Ok? ¿Cómo te lo vamos a considerar? Te van a considerar ese mixto con un rendimiento del 4%, que es muy bueno en los años que han transcurrido en promedio. Entonces, es el dinero capital semilla que se va a sumar a tu cotización personal. De aquí en adelante sigues tú cotizando.
Hay un modelo que usó y te lo puedo mandar, profesor, si me da su teléfono, ¿ves? Que usaron en la mesa de conversación, de trabajo, de diálogo, como la quieras llamar. Entonces se calculaba que con ese sistema, en 240 cuotas, tú puedes tener una pensión equivalente al 58% de lo que es tu salario promedio. ¿Ok? Y si tú trabajas los 3 años que está proponiendo la ley o más, tú puedes no solamente mejorarlo, tenerlo, sino puedes mejorar esa pensión que da el modelo. ¿Ves? Eso es lo que te puedo decir en cuanto a los números que hay en el modelo. Y si tú entras a la calculadora y haces el cálculo que te estoy diciendo, te va a dar exactamente los números que te puedes resolver. Claro. Y yo también invito que usen la calculadora. Señor Bustamante, le hago una consulta que tiene que ver con un debate que te hemos planteado el día de hoy, tiene que ver con el aumento del ITBMS. Al final es una plata que el ciudadano paga, pero que en teoría, en teoría se le debería devolver con, bueno, mejores calles, mejor infraestructura, incluso para la sostenibilidad del seguro social. ¿Usted cree que es más viable, que es mejor económicamente hablando, un aumento del ITBMS del 7 al 10% que el 3% de la cuota obrero patronal? Eso fue lo que dije. O sea, lo ve viable entonces. Listo. Yo no sé si es viable, porque ya el ministro dijo que él no va a aumentar impuestos. ¿Ves? Ya lo dijo. Yo lo que estoy diciendo es que numéricamente es menos distorsionador, que genera más rendimientos a la caja en términos de dinero y no es tan regresivo por las exenciones que considera hacia los alimentos, los útiles escolares y los gastos médicos, ¿no? Se le reduce la regresividad que tiene el impuesto, ¿no? Pero es una decisión del Estado. El gobierno tiene que decir qué es lo que va a hacer con eso. Se mantiene en el 3% de los trabajadores, que vuelvo y repito, los sindicatos pedían casi el 118% de aumento en la cuota de la cuota patronal, lo cual hubiera sido mucho más catastrófico. Entonces son tres opciones: lo que pedían los trabajadores, lo que hizo el gobierno o un ITBMS. Entre los 3 puntos, el gobierno se fue al medio. No puso el ITBM y tampoco puso lo que pedían los trabajadores. Puso una cuota. ¿Que tiene un alto nivel de riesgo? Yo creo que sí. ¿Está dispuesto el gobierno a asumirlo? Parece que sí. Es lo que te puedo decir. Profe Bustamante, ¿cómo está Icar? Icar Reyes le saluda. Una Hola, Icar, pregunta. ¿cómo estás? Gracias. A ver, mire todo lo que ha anotado. De verdad que el material es preciso y conciso. Pero yo quisiera saber, con todo este material y el ejercicio que hubo el sábado en la comisión, en donde se explicó al detalle, ¿está consciente esta comisión de trabajo y salud? No solo las implicaciones, sino la responsabilidad que hay con el país. Sobre todo porque es un trabajo compartido. O sea, 3% la clase empresarial, 3 años los jubilados y pensionados, la edad de jubilación y un aporte que está dando el Estado. ¿Está consciente el panorama para esto? Si están conscientes, no lo sé. Yo no puedo hablar por ellos. Y a veces no puedo hablar por mí mismo a veces, ¿no? Porque a veces uno tiene opiniones, uno mismo tiene opiniones que uno tiene que ponderar hasta dónde llega. Mira, Sí. no olvidemos que los diputados al final del día son políticos y cada uno de ellos está pensando ya en cómo se va a reelegir. ¿Ves? Cada uno está pensando en cómo se ve frente a las cámaras y tú ves que gente que pudo haber hecho mucho, cuando estuvieron ahí no hicieron nada. Y ahora se erige como los grandes paladines de los intereses populares. Entonces, yo realmente no te puedo decir si son conscientes o no son conscientes. Yo creo que sí saben lo que está pasando. Yo creo que sí. No son tontos, no son brutos, no son estúpidos, son personas inteligentes, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos. Son personas que tienen la capacidad para comprender la gravedad de la situación,
pero priva de nuevo lo que yo decía, estamos en un bote y ellos están viendo el agua de los tobillos de los otros y no ven que el agua también los va a alcanzar a ellos si no se toman las medidas adecuadas. ¿Usted le daría el espaldarazo? ¿Usted le daría el espaldarazo al presidente de la República si el proyecto es rechazado en la Asamblea y él toma la decisión de llevar esto a un plebiscito vinculante? Yo creo que mi opinión no creo que ni siquiera el presidente la tomaría en cuenta. De nuevo, el presidente tiene muchísimo más gente a su alrededor que le va a hablar y le va a decir lo que piensa. De hecho, probablemente mi opinión sea una opinión que no siempre es escuchada, ¿no? Yo no he escuchado que él dicho que vaya a llevar esto a un plebiscito. No, pero si ocurre. Si ocurre para salvar el creo, proyecto. yo creo que llevar a un plebiscito esta situación abriría un camino de desgaste que a largo plazo tiene costos muy graves sobre la estabilidad económica del país y sobre la inversión. Yo creo que esto generaría un mayor nivel de ansiedad y abriría las puertas para que el 1.6% de la gente que quiere derribar el sistema y el otro 30 o 40% de políticos que ya están pensando en las próximas elecciones, hagan de esto una batalla campal interna, mientras los problemas esenciales del país no se están atendiendo adecuadamente. Yo no me inclino por un plebiscito, un referendo, lo que tú quieras, porque estaríamos llevando esto a un nivel de discusión tan microscópico, donde la gente de nuevo vota con el hígado, no con la razón. Yo creo que el gobierno tendría que analizar las opciones, ver qué es lo que puede salvarte el problema. Lo que pasó en el 2005, las reformas que tenía, hasta donde yo no vivía en Panamá en esa época, yo estaba en Washington en esa época, trabajaba por allá. Lo que yo entiendo de aquellas reformas, lo que el gobierno planteó al inicio era mucho más completo que lo que salió de la Asamblea. Tuvo que echar para atrás un proyecto y reemplazarlo por otro. Temo que pudiéramos vernos en esa película si no se hace un trabajo intenso de docencia y de acercamiento de la realidad a la población. Pero al final de la historia, don Francisco Bustamante, se puede hacer. Noté a un Francisco Bustamante al inicio de la entrevista, casi que poniendo tierra de por medio, dicen, creo que los hípicos, o un poco más de distancia del gobierno, cuando incluso a Francisco Bustamante se le percibe un poco como uno de los voceros. Pero es que el gobierno se puede parar de cabeza, don Francisco Bustamante, explicando el documento, pero yo lo que creo que está haciendo falta es que la gente asuma, y digo la gente, todos los panameños, gobernantes y gobernados, asuman su cuota de responsabilidad en esta decisión. Es decir, la Asamblea podrá aprobar o podrá rechazar el documento. El Ejecutivo podrá proponer, como lo ha propuesto, el documento. Pero, y le digo porque comentábamos más temprano, que aquí en Arcamedia hemos mandado a hacer una encuesta que aspiramos a publicarla mañana, y cuando preguntamos sobre el Seguro Social, nadie quiere dar cuota de sacrificio. Todos dicen que quieren que se resuelva el problema, pero cuando entra al tema de edad de jubilación, de cuotas, etcétera, nadie está de acuerdo. Entonces, si hay una responsabilidad del gobierno y del Ejecutivo y del Legislativo, cierto, sí la hay. Pero hay una responsabilidad ciudadana también, que no se quiere asumir. Si lo llevas a un plebiscito, estás abriendo una olla de grillo donde la gente que está en un estado de negación, coincidimos, profesor, yo lo dije, la sociedad panameña está en un estado de negación de que la situación del país es una situación delicada, que este es un trago difícil, que hay que tomárselo y que podemos mejorar la situación del país si hacemos las cosas correctamente. Esbozado algunas opciones. El gobierno, por un lado, aumenta algunos impuestos, por otro lado, comienza a mejorar la gestión del gasto público, comienza a eliminar exenciones tributarias que tienen algunos grupos, ¿ves? Y empieza a mejorar esa posibilidad, pero yo no creo que estemos en desacuerdo. Y lo que usted está diciendo, si yo llevo este plebiscito con esa sensibilidad, ese análisis que están haciendo ustedes de lo que piensa la población, lo que va a provocar es una reacción visceral, emocional, no racional.
y abres la cancha a que se juegue y estemos postergando las cosas que hay que hacer en el país. Así es. Yo creo que estamos de acuerdo, profesor. Bueno. Don Francisco Bustamante, muchas gracias por darnos este tiempo. Gracias a Y nos ustedes. volveremos bueno, a ver probablemente. y una cosa, realmente yo no soy el vocero del gobierno. Yo he estado ayudando a Dino, me pidió que lo asesorara, cosa que estoy haciendo, pero de repente, pues como yo conozco el monstruo por dentro y conozco los proyectos, pues he quedado, pero realmente creo que es una responsabilidad de Estado, no de personas. No de personas, así es. Ya le envié mi número de teléfono para que me envíe el documento. Muchas gracias. Gracias, Ok, muy amable. hasta luego. 8-6 minutos. Entonces, ¿qué hacemos? Yo no sé. Yo no sé. La respuesta. Yo quedé más confundido. Pero mira, Bueno, porque el tema, Profe. es que el tema es complicado. ¿Ah? El mire tema cómo no es habla fácil. don Francisco Bustamante. No hay una estrategia clara de comunicación. No hay respaldo del gobierno central. Hay mucha desinformación.